¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente LJ Iluminación presente en el programa de capacitación técnica de nuestros amigos de América. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles el curso Luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores. Antes de hacer la presentación del mismo, quisiéramos hacer la proyección del video corporativo de nuestra empresa para que tengan conocimiento quienes no tengan idea de quién es LJ Iluminación y tengan ustedes un panorama más grande, más amplio de quién es LJ Iluminación SASB, que es una empresa 100% mexicana, con 37 años de fundación, que es un fabricante de equipo original, que tiene fuerte presencia en el mercado de exportación de Centroamérica y a nivel nacional. Si ustedes me lo permiten, una vez que concluya la proyección del video corporativo, iniciamos propiamente con el curso. En un inicio se hizo la luz, y así todo comenzó a tener vida. La luz es nuestro aliado, nuestra inspiración y guía. La luz ilumina nuestro camino para poder dar pasos firmes hacia el éxito. Y la luz la transformamos en LJ Iluminación para que tus ojos descubran el mundo. Nos enorgullece ser una empresa 100% mexicana, que por más de 30 años ha iluminado las oficinas, hospitales, escuelas, negocios, empresas y casas de este y otros países. Somos una empresa apasionada por la luz, buscando siempre innovar para poderte ofrecer tecnología de punta en iluminación que te ayude a ahorrar energía. Por ello, hemos invertido en nuestro departamento de investigación y desarrollo de LEDs. En nuestros laboratorios, los ingenieros buscan las mejores alternativas para poderte ofrecer iluminación de alta calidad. Contamos con una esfera integradora de Ulbricht, la cual nos permite medir con precisión el flujo luminoso y eficiencia de cada uno de nuestros sistemas, asegurándonos que tendrás los mejores productos del mercado. En nuestra área de montaje superficial, manufacturamos los módulos de LEDs y fuentes de alimentación bajo un ambiente controlado, con maquinaria de última generación y procesos automatizados que garantizan la calidad de todos los productos que salen de nuestra fábrica. En nuestras instalaciones de la Ciudad de México, fabricamos con pasión cada uno de los componentes de nuestras luminarias en todas las etapas de su elaboración. Desde la recepción de materia prima, su transformación en los distintos procesos de corte, troquelado, maquinado, doblado, punteado, pasando por la cámara de pintura de aplicación electrostática, hasta el ensamblaje de sus componentes electrónicos y su entrega. En LJ Iluminación vemos un futuro iluminado. Nuestros productos se exhiben en los 3 showrooms que tenemos en la República Mexicana. Contamos con oficinas en la Ciudad de México, León, Monterrey, Guadalajara y Mérida. También exportamos a Centroamérica y el Caribe. Entendemos la importancia de una buena iluminación en cada uno de los aspectos de tu vida. Por eso contamos con el Centro de Aplicación y Capacitación en Iluminación, donde ofrecemos cursos gratuitos a nuestros clientes, amigos e instituciones académicas, con el fin de crear una nueva cultura en iluminación. En LJ Iluminación, seguimos iluminando tu futuro para seguir descubriendo. Vamos a dar inicio como tal a la presentación del curso Luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores. Antes de iniciar con el mismo, vamos a mencionar que los logotipos, imágenes y fotografías presentados pertenecen a sus respectivos propietarios y únicamente son utilizados para fines ilustrativos y o demostrativos. Vamos a iniciar precisamente con los conceptos de energía fotovoltaica, la cual se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir, en la conversión de la energía lumínica, propiamente los fotones, que provienen del Sol, en energía eléctrica o electrones. Este efecto fotoeléctrico consiste en la liberación de cargas eléctricas por parte de ciertos materiales semiconductores cuando son expuestos directamente a la luz solar. Y precisamente para llevar a cabo esta conversión se utilizan dispositivos eléctricos que se conocen como celdas fotovoltaicas, las cuales están fabricadas de materiales semiconductores como el silicio. Una celda fotovoltaica se integra de 2 capas de silicio conocidas como tipo N y tipo P, y en la parte intermedia existe una empalme o una junta semiconductora.
El principio de operación de estas celdas fotovoltaicas radica en la incidencia o la exposición directamente de la capa de silicio tipo N a la energía lumínica proveniente del Sol. Por lo tanto, en la incidencia directa de sus fotones contra ella. Como consecuencia de esto se libera una gran cantidad de electrones, los cuales se van a reubicar o redirigir a cubrir los espacios que existen disponibles en la capa de silicio positiva, la tipo P, de tal forma que se genera una diferencia de electrones entre ambas capas, lo cual se conoce como una diferencia de potencial o tensión, lo cual permite generar una corriente directa para alimentar una carga o almacenarla en una batería cuando se establece un cierre de un circuito entre ambas capas. Respecto a la clasificación de las celdas fotovoltaicas, estas pueden ser monocristalinas, las cuales están formadas por un único cristal de silicio y son reconocibles por su forma hexagonal o de esquinas redondeadas. Presentan una superficie de color azul homogéneo, semioscuro y con un cierto brillo metálico. Se utilizan en sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados a la red. Tenemos las policristalinas, que están formadas por silicio depositado sobre un sustrato y son reconocibles por su forma cuadrada con esquinas. Presentan un color no homogéneo de color azul semioscuro y se utilizan en sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados a la red. Las amorfas están compuestas de un hidrogenado de silicio no cristalino que es depositado sobre otra sustancia. No existe una estructura cristalina ordenada y el silicio se deposita sobre un soporte transparente en forma de una capa fina. Presentan una superficie de color homogénea, marrón grisácea. Se utilizan en forma de láminas en grandes superficies captadoras de energía solar, pero también son empleados en algunos dispositivos electrónicos, sobre todo en calculadoras o relojes. Ahora bien, vamos a hacer la diferenciación de conceptos entre lo que es una celda fotovoltaica, un módulo y un panel fotovoltaico. La transformación de la energía luminosa del Sol en energía eléctrica se efectúa mediante el uso de celdas fotovoltaicas de silicio. Por lo tanto, un módulo fotovoltaico se integra de un determinado número de celdas fotovoltaicas y un panel fotovoltaico se integra de un determinado número de módulos fotovoltaicos. La estructura de un módulo fotovoltaico con respecto al diseño constructivo se integra por una capa de vidrio termotemplado, por una capa de vinilo acetato, un conjunto de celdas fotovoltaicas, capas internas de Tedlar, un marco estructural de aluminio extruido, caja inferior de conexiones y una placa inferior para soporte estructural. Un módulo fotovoltaico es un sistema de captación de energía lumínica que proviene directamente del Sol y que la transforma en energía eléctrica. Y se integra precisamente por un cierto número de celdas fotovoltaicas que se encuentran interconectadas entre sí de forma mecánica y eléctrica. Los módulos fotovoltaicos basan su funcionamiento de operación en el principio del efecto fotoeléctrico, el cual es muy parecido al que utilizan las plantas, que es el proceso de la fotosíntesis. Precisamente las plantas son capaces de generar sustancias orgánicas para alimentarse o nutrirse a partir de la luz solar que incide directamente sobre la superficie de las hojas. De esta misma forma funcionan los módulos fotovoltaicos, que a diferencia de la fotosíntesis y a diferencia de las plantas, ellas producen sustancias orgánicas y en tanto que los módulos fotovoltaicos producen una energía eléctrica, por eso este proceso es conocido como efecto fotoeléctrico. Ya como sistema, el principio de operación de un módulo fotovoltaico que se integra de un cierto número de celdas que están formadas cada una de ellas por dos capas de silicio y por una empalme o junta intermedia de un material semiconductor, cuando los fotones que son emitidos por parte de la energía luminosa del Sol chocan directamente en la placa negativa, la silicio tipo N, internamente se liberan cierta cantidad de electrones, los cuales proceden directamente de las partículas de silicio, y estos electrones al estar en movimiento internamente
pasan automáticamente al empalme o junta semiconductora intermedia, de tal manera que este empalme o junta tiene una característica que solo deja pasar el flujo de electrones en una sola dirección, por lo que al no poder volver a la capa negativa, en este caso la tipo N, los electrones pasan directamente a la capa positiva tipo P. Y precisamente al existir una diferencia o no existe una misma cantidad de electrones entre las dos capas de silicio, aparece lo que se conoce como diferencia de potencial o tensión. Eso significa que al existir una tensión, tenemos la posibilidad de cerrar el circuito y generar una intensidad eléctrica o un flujo de electrones, propiamente una corriente directa, por parte de todas las celdas fotovoltaicas, lo cual permite alimentar una carga o sea almacenada en una batería. Los módulos fotovoltaicos que más utilizamos, sobre todo para los sistemas autónomos e interconectados a la red, son los monocristalinos y los policristalinos. Ahora bien, vamos a establecer la clasificación de los sistemas fotovoltaicos autónomos para iluminación exterior, que básicamente los tenemos como sistemas fotovoltaicos autónomos convencionales y sistemas fotovoltaicos autónomos incorporados. Sistemas fotovoltaicos autónomos convencionales para iluminación exterior, que básicamente son luminarios con módulo fotovoltaico independiente para áreas exteriores, en tanto que los sistemas fotovoltaicos autónomos incorporados para iluminación exterior son propiamente los luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores. Los luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores obviamente es un tipo de luminario LED para usos intemperie, para iluminación exterior, que en cuanto a su operación e instalación es integral por ser una sola unidad estructural, es independiente por el suministro de la energía eléctrica, es práctico por no requerir conexiones eléctricas o mecánicas adicionales, es sencillo por su instalación respecto al montaje. Para los sistemas fotovoltaicos autónomos incorporados en luminarios LED para áreas exteriores, es más común utilizar los módulos fotovoltaicos del tipo monocristalinos. Y la clasificación de los luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores respecto al tipo de LED que utilizan, pues básicamente tenemos dos grupos, que son los que integran módulos o módulo de LEDs del tipo Software Mounted Device SMD, o módulos de LEDs del tipo Chip on Board tipo COP. Respecto al tipo de material de construcción de la carcasa, pues básicamente puede ser a través de placa formada de aluminio con un marco lateral de inyección de aluminio o mediante placa de acero galvanizado con marco lateral de aluminio. Respecto al tipo de montaje, pueden ser mediante acoplamiento mecánico tipo punta de poste o mediante abrazaderas laterales al poste. Respecto a la colocación de la batería de ion litio, su instalación es independiente y sobre todo dentro del acoplamiento mecánico tipo punta de poste o puede ser una instalación incorporada dentro del interior de la carcasa. En lo que se refiere a normalización y especificaciones energéticas, a nivel mundial únicamente existe una norma obligatoria de seguridad por parte de UL en lo que se refiere a los luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado, que es la UL 8801-2020. En lo referente a módulos fotovoltaicos únicamente, existen dos normas obligatorias de seguridad de UL, que son la UL 1703-2019 y la UL 61730. Por parte de la Comisión Internacional Electrotécnica, la IEC, tenemos la IEC 61730-2019, que es una norma obligatoria de seguridad que únicamente aplica a módulos fotovoltaicos y que contempla requerimientos de construcción y de pruebas. A nivel nacional tenemos únicamente una norma voluntaria de seguridad solo para módulos fotovoltaicos por parte de ANSE, que es la NMX-J-618-1-ANSE 2011, que son requisitos generales de construcción y para pruebas, sobre todo para evaluar la seguridad en módulos fotovoltaicos.
En lo referente a especificaciones energéticas, a nivel nacional tenemos la especificación sello FIDE número 043 módulos fotovoltaicos, que únicamente aplica a ellos, en tanto que existen por parte de la Comisión Federal de Electricidad pruebas a módulos fotovoltaicos en parte de la especificación CFE G0100-30 de 2015. Los elementos de un luminario LED con módulo fotovoltaico integrado, básicamente para áreas exteriores, se integra de los siguientes elementos, propiamente el módulo fotovoltaico de tipo monocristalino, que está situado en la parte superior, una batería de ion litio, un regulador de carga o controlador LED, un sensor de movimiento para control de operación y atenuación del flujo luminoso emitido, y un módulo o módulos de LEDs del tipo chip on board o Software Mounted Device. Los sistemas que componen un luminario LED con módulo fotovoltaico integrado básicamente son 5. El de captación de energía lumínica del sol y de conversión en energía eléctrica, el de almacenamiento electroquímico de energía eléctrica, el de control, regulación, alimentación y protección de energía eléctrica, el de detección cinética y el de iluminación. En lo que se refiere al sistema de captación de energía eléctrica lumínica del sol para efectuar la transformación de la misma en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, obviamente estamos refiriéndolo al módulo fotovoltaico monocristalino, el cual también se considera como el sistema de conversión a energía eléctrica integrado por un cierto número de celdas fotovoltaicas del tipo monocristalino. La vida promedio que se tiene bajo condiciones normales de operación es de 15 a 20 años. Y con respecto al sistema de almacenamiento de la energía eléctrica que se genera por parte del módulo fotovoltaico, estábamos hablando propiamente de la batería de ion litio, que es un dispositivo electroquímico que convierte la energía eléctrica que recibe y la almacena de forma química. No es un elemento generador de energía eléctrica, únicamente de almacenamiento. La función precisamente prioritaria de las baterías de ion litio es la de acumular energía eléctrica que se produce a partir de la transformación de la energía lumínica del sol durante el día, en las horas de insolación o captación, para poder ser utilizada durante la noche para alimentar al módulo o módulo de LEDs. La vida útil promedio bajo condiciones normales de operación es de 10 a 15 años. Con respecto al sistema de control, regulación y alimentación de energía eléctrica que es almacenada en las baterías de ion litio, estamos hablando propiamente del regulador de carga con controlador LED, el cual también tiene la función de ser el sistema de protección para evitar sobrecargas y descargas en la batería de ion litio, y también proporciona las condiciones y el tiempo de encendido y operación del módulo o módulo de LEDs, así como de la atenuación en conjunto con el sensor de movimiento. Estamos refiriéndonos al regulador de carga con controlador LED, el cual puede tener una vida promedio bajo condiciones normales de operación de 5 a 10 años. El sistema de detección cinética, que permite la atenuación del módulo o módulo de LEDs a un 30% del flujo luminoso total, después de un periodo de 20 segundos de calibración que no se registra movimiento, calor, a través de la tecnología PIR, infrarroja pasiva, es precisamente el sensor de movimiento, el cual tiene una vida útil promedio bajo condiciones normales de operación de 5 años. Y el sistema de alimentación que se integra por módulo de LED CCMD o COP, que permite la emisión de un flujo luminoso y en la cual también integra los elementos ópticos para control y distribución de la intensidad luminosa, así como el manejo térmico mediante la incorporación inferior de un disipador de temperatura que es construido de aluminio extruido. La vida útil promedio bajo condiciones normales de operación es de 50.000 horas L70. Aquí sí que se mantiene constante prácticamente después de las 50.000 horas con un 30% de depreciación del flujo luminoso. Tenemos aquí un diagrama esquemático en el cual están todos los elementos operacionales de un luminario LED con módulo fotovoltaico integrado, en el cual obviamente tenemos el módulo fotovoltaico, tenemos el regulador de carga con el controlador LED, tenemos la batería de un litio, el sensor de movimiento y el módulo de LEDs. La operación diurna de un luminario LED con módulo fotovoltaico integrado, pues básicamente es a través de la captación y transformación de energía luminosa en energía eléctrica, la cual a través del controlador LED
incorporado con el regulador de carga se alimenta directamente o se acumula en lo que es la batería de ion litio. En tanto que la operación nocturna precisamente es cuando la energía acumulada eléctrica por parte de la batería de ion litio a través del regulador de carga con el controlador LED alimenta lo que es el módulo de LEDs, pero obviamente hay que tener en consideración la atenuación, hay que tener en consideración la operación del sensor de movimiento, que precisamente la secuencia de operación durante el inicio de operación diurno, que son 12 horas por día, en la cual se carga de corriente directa a la batería de ion litio, previa captación y conversión de la energía lumínica por parte del módulo fotovoltaico integrado, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde es cuando se tiene el máximo recurso solar con respecto a la captación de la energía luminosa, que eso se conoce como las horas solar pico. En tanto que se aproxima la disminución del nivel de iluminación diurno, lo cual permitió la carga de la batería de ion litio a través del regulador de carga con el controlador LED, se da inicio al periodo de operación nocturno, una vez concluidas las 12 horas programadas de operación durante el día. Por lo tanto, se da inicio a la operación de un módulo o módulo de LEDs. El inicio de la operación nocturna, que son 12 horas por día, en el cual se efectúa la alimentación eléctrica del módulo o módulo de LEDs por parte de la batería de ion litio, obviamente a través del regulador de carga con el controlador LED, para comenzar a emitir el 100% del flujo luminoso. Estamos considerando que a partir de las 7 p.m. da inicio la operación de los módulos de LED y que precisamente la emisión es al 100% por parte de los módulos de LEDs con respecto al flujo luminoso. Precisamente a través de la alimentación de la batería de ion litio regulado precisamente con el dispositivo de carga y el controlador LED, se tiene programadas 12 horas continuas de operación durante la noche y estamos estableciendo aquí un periodo de operación nocturno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Cuando transcurren los primeros 20 segundos de calibración del sensor de movimiento PIR, se va a efectuar la atenuación al 30% de la emisión del flujo luminoso de los módulos de LEDs. Precisamente cuando se detecta un elemento cinético, el sensor de movimiento PIR, a través del regulador de carga con el controlador LED, iniciará nuevamente la operación del módulo o módulo de LEDs con una emisión al 100% del flujo luminoso. Precisamente ante la proximidad o permanencia de un elemento cinético, el sensor de movimiento PIR, a través del regulador de carga con el controlador LED, procederá a incrementar al 100% la emisión del flujo luminoso. Únicamente durante el tiempo en el cual se tenga la permanencia del elemento cinético, se tendrá la emisión al 100% del flujo luminoso. De esta forma se da inicio de nuevo a la operación del módulo o módulo de LEDs con una emisión al 100% del flujo luminoso. Precisamente cuando el sensor de movimiento detecta la presencia cinética dentro del área de cobertura o de proximidad con respecto a la operación. Hasta que se mantiene la detección del elemento cinético, se mantendrá la emisión del flujo luminoso al 100%. Una vez que el sensor de movimiento ya no detecta presencia de un elemento cinético dentro de su área de cobertura o proximidad, iniciará de nuevo la operación del módulo LEDs con una emisión del 30% del flujo luminoso. Hasta el momento que se detecte de nuevo un elemento cinético, iniciará de nuevo la operación del módulo de LEDs con un 100% de emisión del flujo de emisión. Hasta que se concluya la operación nocturna de las 12 horas programadas, iniciará el periodo de finalización de operación del módulo de LEDs. Por lo tanto, dará inicio de nuevo un periodo diurno de operación de 12 horas, en lo que se refiere a la carga de la batería de ion litio, y por lo tanto, inicia un nuevo periodo de operación diurno de 7 a.m. a 7 p.m. En lo que se refiere a la oferta comercial de luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para paredes exteriores de LJ Iluminación, pues básicamente tenemos dos modelos de la serie LJRS de 40 y 60 watts, en los cuales
Se caracterizan que la carcasa está fabricada de placa de aluminio formado con un marco de aluminio inyectado en alta presión y que integra 4 módulos rectangulares con LEDs SMD con óptica de refractor acrílico. La potencia de consumo es de 40 watts de los LEDs. El módulo fotovoltaico monocristalino superior es de 70 watts con 18 volts y la temperatura de color es 5700 Kelvin con índice de reproducción cromática de 70. La emisión del flujo luminoso de 5600 lúmenes e incorpora un sensor de movimiento con retardo de 20 segundos para atenuación del 30% del flujo luminoso, el cual es programable, este sensor de movimiento, con respecto al periodo de retardo y con respecto al porcentaje del flujo luminoso emitido. La operación es continua de 12 horas por día y la temperatura ambiental de operación de menos 20 a 60 grados centígrados. Este módulo fotovoltaico integrado en la parte superior es de posición ajustable de 15 a 30 grados de inclinación y tiene una emisión con respecto al flujo luminoso de la curva de distribución fotométrica del tipo 2 media, que es asimétrica, una autonomía de 36 horas, 3 días con operación continua de 12 horas, incorpora una batería de ion litio de 356 watts hora, en este caso son 27.03 amperes hora y 12.8 volts, con un tiempo de carga de 5 a 6 horas. El montaje es tipo punta de poste, a través de un poste recto circular de 3,5 pulgadas de diámetro interno, luminario totalmente hermético IP65, y con respecto al flujo luminoso y la potencia, se recomiendan alturas de 4 a 7 metros, peso 19.2 kilogramos. La serie LJRS-60-LED-SFCW básicamente es el mismo luminario, obviamente cambia la potencia de consumo. El módulo fotovoltaico monocristalino es de 85 watts con 18 volts, la temperatura de color sigue siendo de 5700 Kelvin con IRC de 70, flujo luminoso de 7800 lúmenes, el sensor de movimiento es de 20 segundos de retardo y atenuación del 30% de flujo luminoso, el cual se puede programar. Operación continua de 12 horas por día y la temperatura ambiental de operación de menos 20 a 60 grados centígrados. También el ángulo de inclinación de 15 a 30 grados, la curva de distribución tipo 2 media simétrica, autonomía de 36 horas, 3 días de operación continua durante 12 horas, la batería de ion litio de 512 watts ampere, en este caso 40 amperes hora y 12.8 volts, con tiempo de carga de 5 a 6 horas, el montaje tipo de poste, un poste circular de 3,5 pulgadas de diámetro interno, hermético IP65, altura de montaje recomendada de 6 a 8 metros, el peso de 21.2 kilogramos. ¿Qué ventajas operativas y de construcción tenemos con esta serie LJRS? Con respecto a la carcasa, que está fabricada de placa de aluminio, con un marco de aluminio inyectado en alta presión, se tiene una mayor resistencia a la corrosión y un menor daño superficial estructural. También se tiene, con respecto a una mejor rigidez mecánica, esto permite que no se deforme propiamente el luminario, y con respecto a la batería de un litio, que es independiente y que está instalada dentro del acoplamiento punta de poste, se tiene mayor disipación de temperatura de operación, una compensación frontal del peso de la carcasa con respecto al módulo fotovoltaico integrado y una mejor accesibilidad para reemplazo o mantenimiento. Aquí tenemos dos imágenes, dos fotografías, en lo que se refiere a los 4 módulos que integran este tipo de luminario, el sensor de movimiento, el módulo fotovoltaico monocristalino. Tenemos la colocación con respecto a la batería, que es independiente en el sistema de acoplamiento punta de poste, el luminario físicamente operando, y las aplicaciones por uso en fraccionamientos, unidades habitacionales, áreas de seguridad, caminos rurales, accesos perimetrales, centros turísticos, estacionamientos, patios y pasillos, áreas de maniobra, terracerías, plazas cívicas, jardines, parques y alamedas, y vías secundarias. Pues hemos concluido la presentación de este curso Luminarios LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores.
Si ustedes requieren de mayor información técnica en lo que se refiere a fichas técnicas, hojas de especificación, certificados de conformidad de producto, las fotometrías en formato IES, catálogos de producto, instructivos de montaje, con mucho gusto lo pueden solicitar directamente con Gabriel Torres, servidor del área técnica, y también se les puede mandar la presentación a través de nuestros amigos de Americ. Si ustedes requieren de información comercial en lo que se refiere a tiempos de entrega, precios y lo que se refiere a condiciones más de venta, lo puede ver directamente con atención al cliente con María Inés Juárez, quien ella se encargará de darles atención a todas sus necesidades, sus requerimientos. Pues si no tenemos otra más cosas que mencionar en este momento, quisiéramos dar fin a la transmisión de este curso, dar por terminado el curso Luminario LED con módulo fotovoltaico integrado para áreas exteriores, y sobre todo agradecerles el tiempo que nos han dedicado y sobre todo la colaboración que hemos recibido por parte de nuestros amigos de Americ para poder participar en este tipo de cursos de capacitación técnica. Pues me despido, servidor Gabriel Torres, área técnica, LJ de Iluminación SADCB, y estamos en contacto para próximos cursos online y presenciales de nuestra empresa. Muchas gracias, que tengan buen día, se despide de ustedes.